Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, un domingo de Cuaresma, el cuarto domingo de Cuaresma. Un domingo en que la liturgia de la Iglesia nos está invitando a un alegrarnos en el Señor. Es el domingo letare, donde el sacerdote puede, si lo desea, utilizar en vez de vestiduras de color violeta o morado, usarlas de color rosa o rosado. Y la antífona de entrada de la misa está tomada del profeta Isaías, del capítulo 66, el llamado tercer Isaías, y dice: Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijáis los que estuvisteis tristes, para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Hay que levantar la mirada, y con esta mira más alta, descubrir la esperanza que nos invade. Lo que llega es la salvación de los hombres, no sólo el sufrimiento del justo, no sólo la muerte del inocente, es también la salvación de los pecadores, por tanto, de nosotros. Y eso para nosotros es la mejor noticia, eso para nosotros es el Evangelio. Pues el domingo es un día particular en que la liturgia de la misa ofrece más lecturas, una ración más abundante de lecturas de la palabra de Dios. Estamos en el ciclo C de lecturas dominicales. Cuando en la iglesia donde se celebra la misa hay catecúmenos, es decir, personas que se están preparando a recibir el bautismo en la solemne vigilia pascual o en el día mismo de la resurrección del Señor, entonces se pueden hacer las lecturas del ciclo A de lecturas dominicales, porque tienen un significado bautismal más claro. Concretamente el Evangelio en el ciclo A es un Evangelio de San Lucas del capítulo 9, en que se habla de un hombre ciego de nacimiento al que Jesús curó mandando que fuera a la piscina de Siloé para lavarse después de haberle untado barro que había hecho con su propia saliva en los ojos al ciego. Y eso va a suscitar una reacción muy agresiva por parte de los fariseos. Pero como nosotros nos estamos dirigiendo a oyentes de todos los lugares, vamos a mantener el ciclo C de lecturas dominicales. Y vamos a escuchar, en primer lugar, el Evangelio que se proclama en este ciclo C en el cuarto domingo de Cuaresma. Es también, como el del ciclo A, un texto muy largo, porque contiene ni más ni menos que la parábola entera del hijo pródigo, precedida con una introducción en el comienzo del capítulo 15 de San Lucas. Vamos a escucharla, aunque no podamos luego comentarla, meditarla
versículo a versículo, porque no nos daría tiempo, sino que nos fijaremos simplemente en algunos aspectos, en algunos detalles. Del capítulo 15 de Lucas, los versículos 1 al 3, que son como el prólogo, y luego los versículos 11 al 32, que contienen la parábola. Dicen así: en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Éste le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Ustedes ya saben perfectamente que los hechos narrados cambian mucho según quién sea el narrador. Ningún narrador es absolutamente imparcial. Todos aportan algo en su narración, una perspectiva particular. O si ustedes quieren, están viendo el hecho, el acontecimiento, según el color
de las gafas que llevaban puestas. Lo digo porque este episodio de el hijo pródigo, lo que ocurrió, el banquete que se celebra, tiene varios narradores. Efectivamente, cuentan lo que ha pasado los criados del padre, unos criados que estaban en el campo y a quien el hijo mayor, cuando se acerca a su casa, llama a uno de los criados y le pregunta qué era lo que ocurría, qué era esa música, esas danzas, ese ruido de gente. ¿Qué le dice el criado al hijo mayor? Fuera de la casa. Insisto y subrayo lo de fuera de la casa porque hubiera sido más fácil para el hermano mayor entrar en su propia casa y averiguar por sí mismo, con sus propios ojos, lo que estaba pasando, más que pedir de un criado la narración de lo que acontecía. El segundo narrador de los hechos es el hijo mayor. Efectivamente, cuando dialoga con su padre, que ha salido a buscarle, y que además de buscarle, él trata de persuadirlo para que entre, entonces el hijo mayor le dice a su padre: ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, y le matas el ternero cebado. Fíjense que coinciden sustancialmente la narración de los criados y la del hijo mayor. Ambos hablan de que un hijo, el hijo pequeño, ha regresado. Ha vuelto tu hermano, dicen los criados al hijo mayor. Ha vuelto tu hermano. Y ha venido ese hijo tuyo, le dice el hijo mayor al padre. Ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres. Sin embargo, el tercer narrador es el mismo padre. Y además narra lo que ha pasado primero a los criados y después al hijo mayor. En esta narración que hace el padre a criados y al hijo mayor, él coincide, dice lo mismo, pero es diferente. Fíjense, a los criados, una vez que él ha abrazado y besado efusivamente a su hijo, con las entrañas conmovidas, a los criados les dice: sacad la mejor túnica y vestidlo, ponedle un anillo en la mano, sandalias en los pies, traed el ternero cebado, matadlo, comamos, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Fíjense que el padre, cuando narra por primera vez lo ocurrido, no dice a los criados: este hijo mío que se había marchado de casa ha vuelto. No dice esto. No dice: mi hijo ha regresado por fin, tanto que yo lo esperaba. No lo dice. Dice que estaba muerto, por supuesto en un sentido simbólico. Ya sabemos que no ha muerto a una vida terrenal. Estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Pero veamos que le replica a su hijo mayor, que ha dado también una interpretación parecida a la de los criados. Le dice: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía, era preciso celebrar un banquete y alegrarse. ¿Por qué? Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. No fue casualidad la primera narración de los hechos que el padre ha hecho a los criados. Repite las cosas, corrigiendo la interpretación de los criados y la interpretación de su hijo mayor. No es que ha regresado, no es que ha venido, no es que ha vuelto.
es que estaba perdido y lo hemos encontrado. Aquí el protagonista no es el hijo pródigo, que un día decidió marcharse de la casa paterna y se fue a un país lejano, donde derrochó su hacienda. Y ese hijo que por necesidad y por tanto por puro interés de vivir mejor, con más comodidad y alimentándose de una manera más conveniente, él decide regresar a casa de su padre y vuelve a casa de su padre. Él es el protagonista. Él se marcha, él recapacita, él regresa. Atención, porque este hijo pródigo representa al hombre pecador. En las dos parábolas anteriores, de la oveja perdida y de la dracma perdida, lo han subrayado. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que no por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Por tanto, el que se ha perdido es el pecador. El hijo pródigo representa al hombre pecador. Y nosotros a veces concebimos el pecado y la conversión de esta manera. Por el pecado yo voluntariamente me alejo de Dios. Quizás porque me equivoqué, quizás porque me dejé seducir por el mundo, por el demonio o por la carne, algunos de los enemigos del alma. Calculé mal, erré el tiro. Me salió este tiro por la culata. Y como yo añoro la situación anterior, no por haber ofendido al Padre Dios, evidentemente, no por haberle ofendido, no por haberle abandonado, eso no entra en la consideración del hijo pródigo. Lo que le duele es estar sin comer, pasar un hambre espantosa. Me muero de hambre, dice él literalmente. Pues entonces él decide volver. El pecador se aleja de Dios por su propia voluntad y cuando reflexiona y cuando ve que ahora está mucho peor que antes y lo pasa mucho peor que antes, decide volver. Y ese regreso, el regreso del hijo pródigo, es la conversión. ¿De qué manera tan absurda y demencial nos equivocamos? Porque esto no es lo que dice el Evangelio. Esto no es lo que afirma Jesús en esta parábola del hijo perdido. Recuerden que el dueño de las ovejas, esos versículos que nos hemos saltado después de haber leído la introducción al capítulo 15, el dueño de las ovejas no espera el regreso de su oveja, sino que parte al desierto en busca de su oveja, hasta que la encuentra y la pone sobre los hombros y se la lleva de vuelta al redil, al aprisco. Y la dueña de las dracmas hace lo mismo, no espera que aparezca por casualidad, sino que enciende una lámpara y barre toda la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Sería el padre del hijo pródigo mucho más pasivo, o tendría menos interés en recuperar a su hijo que la dueña de las dracmas o el dueño de las ovejas. No. El padre por 2 veces describe lo que ha pasado. Este hijo mío estaba muerto. ¿Por qué muerto? Porque el Padre, que es el Padre Dios, es la vida con mayúsculas, la fuente de toda vida. Fuera de Dios no hay vida, sino muerte. Este hijo mío estaba muerto. ¿Por qué? Porque ha querido apartarse del Padre, separarse de la fuente de la vida. Y ha revivido. ¿Cómo es que ha revivido? ¿Por qué? Añade el Padre, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y recuerden, lo repite 2 veces con las mismas palabras. La primera vez a los criados
y la segunda vez a el hijo mayor. Cuando dice lo hemos encontrado, está claramente afirmando que ha habido por su parte una búsqueda larga, intensa de su hijo, hasta que lo ha encontrado. No ha venido, no ha vuelto, no ha regresado, ha sido encontrado. El amor del Padre, ese amor que le ha llevado a él a correr a donde estaba su hijo, que estaba todavía lejos, a que se le conmovieran las entrañas. Ese amor que le ha llevado a echarse al cuello de su hijo y cubrirlo de besos, y no tener en consideración esa oferta del hijo de ser tratado como un jornalero, en absoluto. Inmediatamente rechaza esa posibilidad, mandando que se le ponga un anillo en la mano y sandalias en los pies, y que se le revista con la mejor túnica. El Padre da la vida. El Padre ha buscado y ha encontrado. ¿Por qué entonces los criados y el hijo mayor tienen otra perspectiva? ¿Y por qué nosotros repetimos una y otra vez la perspectiva de los criados y del hijo mayor? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hablamos del regreso del hijo pródigo? Hay algo que tienen en común los criados y el hijo mayor. Lo primero es que nunca aparecen en la parábola dentro de la casa. El mayor estaba en el campo, fuera de la casa. Escucha el ruido de la fiesta dentro de la casa, pero él está fuera y llama a un criado que está allí, fuera, en el campo. Es un trabajador, para preguntar qué pasa. El criado, preguntado, y el hijo son personajes que están fuera de la casa, que es ese ámbito de amor donde debe estar el padre y donde deben estar los hijos. La casa es el reino de Dios, el reino de los cielos, donde Él quiere reunir amorosamente a sus hijos. Quien está fuera de este ámbito, quien está cerca, pero todavía no ha entrado en este ámbito, no entiende realmente lo que le pasa, porque lo que pasa es que la iniciativa del Padre, de Dios, es total. Es Él quien ha perdido a su hijo, que ha pecado. Es Él quien ha buscado afanosamente. Es Él quien ha encontrado y se ha alegrado extraordinariamente, queriendo que todos compartan su alegría, participen de ella. Se dan cuenta, en este tiempo de Cuaresma, tenemos que pedir gracia, no ya de convertirnos, sino de dejarnos convertir por Dios. Mis queridos hermanos, que tengáis un buen y santo domingo. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.